los ucranianos se tragaron las mentiras de Washington. Los ucranianos se creyeron las mentiras del gobierno estadounidense de que tendrían el apoyo de Washington durante el tiempo que haga falta, pero ahora se enfrentan al riesgo del declive económico y político de su país, advirtió Douglas Macgregor, un ex asesor del Pentágono, en un artículo publicado en The American Conservative. El especialista afirma que Ucrania no ha conseguido mejorar su rendimiento en el campo de batalla y decenas de miles de ucranianos muertos y heridos están induciendo, al parecer, a miles de soldados de ese país a rendirse, exhaustos de un conflicto que comenzó desde febrero de 2022. Los soldados ucranianos están cansados de morir, y sus sentimientos están justificados, afirma el columnista del medio. De acuerdo con el ex asesor del Departamento de Defensa de Estados Unidos, una vez que las fuerzas rusas establecieron una defensa en profundidad en el este de Ucrania, la precisa y devastadora potencia de fuego de los rusos empezó a aplastar como moscas a las fuerzas terrestres y aéreas ucranianas que las atacaban. Sin ninguna evaluación seria del verdadero potencial militar de Rusia, especialmente cuando se compromete a actuar a las puertas de Moscú en Europa del Este, los dirigentes globalistas neoconservadores de Washington aseguraron a Zelensky que él y su gobierno contarían con el respaldo financiero y militar de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN durante el tiempo que haga falta, apunta Douglas Macgregor. Al igual que los polacos en 1939, que pensaban que su huida a Londres les había comprado protección frente a Alemania y la Unión Soviética, los ucranianos se tragaron las mentiras de Estados Unidos. Sin embargo, la geografía ha hecho imposible que Washington afirme su dominio en Europa del Este, afirma el experto. Según el columnista, las afirmaciones sobre los éxitos ucranianos en el campo de batalla, desde el popular fantasma de Kiev hasta la supuesta recuperación de Bakhmut, resultaron ser flatulencias con esteroides. A medida que aumentaban las pérdidas ucranianas y la contraofensiva de Ucrania fracasaba de forma catastrófica, las cosas se torcieron gravemente para Washington. Los líderes políticos y militares estadounidenses criticaron cruelmente a Zelensky y a sus altos mandos militares por decisiones estratégicas profundamente erróneas que provocaron grandes pérdidas de hombres y equipos. La búsqueda de una estrategia de salida de Ucrania, sin llamarla abiertamente así, estaba en marcha, observa el analista. Para Macgregor, ahora es evidente para cada vez más europeos que el presidente ruso Vladimir Putin no estaba ni está interesado en hacer de Ucrania una parte de Rusia. El objetivo estratégico de Moscú era y sigue siendo impedir que Ucrania se convierta en una plataforma para la proyección del poder militar estadounidense y de los aliados de la OTAN contra Rusia, no conquistar Europa del Este. En su prisa por beneficiarse de la guerra por poderes de Washington en Ucrania, los políticos, jefes corporativos, gestores de fondos de cobertura y magnates de los medios de comunicación de Occidente cometieron un grave error. Apostaron por el unipartidismo de Washington, por la agenda woke de la izquierda radical y por la guerra de poder permanente de los globalistas contra Rusia. Fue un grave error de cálculo, señala Macgregor. De acuerdo con el especialista, Washington y sus aliados otanistas se enfrentan a una disyuntiva: reconocer el legítimo interés de seguridad nacional de Moscú en Ucrania y poner fin al baño de sangre o arriesgarse a arrastrar a Europa a un devastador conflicto. Un agente francés tenía una misión secreta en Ucrania 2 años antes del conflicto.
un agente de inteligencia militar francés, contrariamente a los datos oficiales, prolongó su visita a Ucrania y se comunicó con mercenarios extranjeros 2 años antes de que estallara el conflicto con Rusia. Anteriormente, había visitado a Rusia usando un seudónimo. Sputnik obtuvo documentos que indican que el teniente coronel Arnaud Dely, de la Dirección de Inteligencia Militar y de la Dirección General de Seguridad Exterior de Francia, alquiló un apartamento en el centro de Kiev durante 59 noches de enero a marzo de 2020. Francia ha sido uno de los principales partidarios de Ucrania en el conflicto indirecto de la OTAN con Rusia, al donar docenas de cañones de artillería autopropulsados, tanques ligeros y otros vehículos blindados, misiles tierra-aire y de crucero. Pero ahora la evidencia, vista por Sputnik, sugiere que París tenía agentes de inteligencia en Kiev en el periodo previo al conflicto. Otro documento, de la Embajada de Francia en Kiev, señala oficialmente su fin de estancia el 21 de marzo de 2020 y está firmado por el propio Ely y el agregado de defensa de la misión diplomática André Ebrard. Pero 2 facturas más vistas por Sputnik muestran que Ely continuó alquilando la misma vivienda durante casi 2 meses más, hasta el 10 de mayo de 2020, pagando el alquiler de antemano. Mientras los detalles de las órdenes del coronel no están claros, la dirección en la que se alojó estaba a solo 800 metros del conocido Hotel Golden Gate Inn, considerado un refugio seguro para los miembros de su profesión, junto con espías e intermediarios, compartió con Sputnik el periodista independiente británico Barren Thornton, que había hablado con otros exmercenarios sobre el tema. La elección de este lugar se explicaba por el hecho de su reputación como un lugar turístico popular y de presencia de pub irlandés allí, proporcionando cobertura para sus idas y venidas y reduciendo el riesgo de ser objetivo de un ataque con misiles rusos. Thornton sirvió en el ejército británico como francotirador durante 6 años, seguidos de 8 años protegiendo a trabajadores humanitarios en países devastados por la guerra, donde conoció a muchos agregados diplomáticos y contratistas militares privados. A ella le gusta frecuentar varios restaurantes conocidos por ser utilizados por varios contratistas. Ahora, cuando decimos contratistas, es un buen término para los soldados mercenarios, expuso Thornton en un programa en línea. Misión misteriosa. La naturaleza de la misión de Ely, a la que continuaron otras visitas a Kiev durante los 2 años siguientes, el 2021 y el 2022, sigue siendo un misterio. Pero su presencia se produjo durante un periodo en el que los países de la OTAN estaban aumentando el suministro de armas y el entrenamiento militar a Ucrania en preparación para el conflicto con la vecina Rusia. La extensión de 7 semanas de su estadía después de la fecha en que terminó oficialmente también sugiere fuertemente una misión secundaria encubierta. Ella había visitado previamente la ciudad de San Petersburgo, en el norte de Rusia, durante un mes, de julio a agosto de 2018, aparentemente para mejorar su dominio del idioma ruso. Se alojó en otro apartamento alquilado bajo su seudónimo en internet de Arnaud Hervé. Thornton ha seguido los movimientos del funcionario francés en Rusia y ha revelado que la Dirección General de Seguridad Exterior de Francia tenía una serie de agentes en San Petersburgo en rotación mensual. La conexión caucásica. Desde entonces, Ely ha sido destinado a Armenia, la exrepública soviética en el Cáucaso que Occidente está intentando sacar de la órbita rusa.
Un comunicado de prensa del Ministerio de Defensa armenio en agosto de este año informó sobre una reunión con el nuevo embajador francés Olivier de Cotigny y el recién nombrado agregado de defensa, el teniente coronel Arnaud Dely. Previamente, el oficial había sido enviado a asignaciones a la vecina Georgia, donde las protestas pro Unión Europea respaldadas por Estados Unidos han amenazado con derrocar al gobierno por la razón de que adoptará una postura neutral sobre el conflicto. Laureles militares. Después de graduarse de la Escuela Especial Militar de Saint-Cyr en Bretaña con una licenciatura en Economía y Ciencias Sociales, Arnaud Gilles Dassetgy por primera vez se alistó en el ejército francés como segundo teniente en octubre de 2006, demuestran los registros públicos. En el momento de su viaje a Kiev en 2020, ostentaba el rango de comandante, equivalente a major en los ejércitos de los países de habla inglesa. En octubre de 2020, con motivo de su 15º año en el ejército, recibió la medalla de la Orden Nacional al Mérito en la clase de caballero, un honor otorgado a los oficiales por su servicio con méritos distinguidos. Entonces, en diciembre de 2021, obtuvo el de teniente coronel. Su expediente no detalla qué justificó su rápido ascenso en las filas, pero su trabajo en Ucrania puede tener potencialmente algo que ver con eso.